Ahora sí que sí, por fin se lo habíamos anunciado durante toda la semana. Finalmente llegó el día de este nuevo capítulo de Estada Regional. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas, por supuesto. Vamos a abordar diferentes tipos de temáticas: educación, seguridad, medio ambiente, salud y también todo lo referente e importante a nuestra zona. Un espacio de conversación con los actores más relevantes, y por eso el día de hoy estamos junto al senador Juan Ignacio Latorre. Un gusto tenerlo con nosotros, y por si no lo sabían, psicólogo, académico y también político chileno. Sea muy bienvenido a este espacio, senador. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia de la región de Valparaíso de la señal de Televisión Nacional de Chile. Vamos a dar el dato, porque actualmente usted se desempeña como en la sexta circunscripción de la región de Valparaíso. Por eso lo que vamos a abordar a continuación tiene mucha relación con justicia ambiental, pero también ley corta de ISAPRES y una comisión que vamos a entrar en detalle en los próximos minutos. Quiero partir principalmente con un proyecto de acceso a la justicia ambiental, una iniciativa en donde usted figura como autor y que apunta principalmente a uniformar los recursos de casación en contra de las sentencias emanadas de los tribunales ambientales. Sé que se oye bastante quizás complejo, y por eso mismo quisiéramos escucharlo de usted mismo. ¿De qué se trata este proyecto? Sí, la verdad que yo fui presidente de la Comisión de Medio Ambiente hasta marzo de este año, y en mi periodo, bueno, tramitamos varios proyectos, pero este en particular donde yo soy autor y me acompañaron otros senadores y senadoras apoyando esta moción parlamentaria que tiene que ver con simplificar el proceso de la justicia ambiental. Esto va de la mano con el acuerdo de Escazú que se firmó al inicio del gobierno del presidente Boric y fue ratificado por amplia mayoría en el Congreso Nacional, que es facilitar el acceso a la justicia ambiental. En Chile a veces los procesos de litigio, ¿no?, entre una comunidad, un inversionista, una empresa, y lo vivimos acá en la región de Valparaíso, que es una de las regiones con la mayor cantidad de conflictividad socioambiental, son muy engorrosos. Hay disparidad de criterios a veces en los tribunales ambientales según la macrozona, ¿no?, norte, centro o sur. El proceso después de apelación, de casación, de recursos, hay todo un loop que se llama, ¿no?, los expertos dicen un loop largo que demora mucho tiempo. Esto afecta también la certeza, no solo para los inversionistas y las empresas, sino que también la certeza para las comunidades y las futuras generaciones. Entonces necesitamos simplificar ese proceso de justicia ambiental y que finalmente haya criterios más comunes, unificados. Se le da esa potestad obviamente a la Corte Suprema incluso, y se acortan también los plazos. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la experiencia que ha habido con la ley de humedales, que ya data del 2020, de reconocimiento de humedales urbanos desde los municipios, desde las comunidades, y la experiencia de litigio que hay en la justicia, ¿no?, en el sistema judicial, los tribunales ambientales, etcétera, pero también con otros, no solo con humedales, sino que con otros bienes naturales comunes. Y esto va de la mano con un proyecto que a mí me tocó, o es complementario, con un proyecto que a mí me tocó iniciar la tramitación, pero que luego ha seguido el senador Gaona, que es presidente hoy día de la Comisión de Medio Ambiente, que tiene que ver con la reforma al sistema de evaluación ambiental. Es complementario, va de la mano, que esa es una moción del gobierno del presidente Boric, y ya al menos se aprobó la idea general de legislar en el Senado. Ahora hay que entrar al periodo de indicaciones, la discusión en particular, y el proyecto de casación y de justicia ambiental ya pasó a la Cámara de Diputados. Quiero concentrarme en eso, ¿no?, porque por lo que pude entender, en el fondo busca ampliar el acceso a la justicia ambiental en materia de humedales urbanos, pero también ir adicionando otras cosas. En teoría, ¿cuál es el problema actual que quizás podría existir con esta ley de humedales que fue promulgada en el 2020? Claro, para simplificar o poner un ejemplo, ¿no? A veces hay conflictos entre una comunidad, un municipio también, y un proyecto inmobiliario, ¿no?, que construye, lo hemos visto acá en la región, algunos ejemplos, Los Molles, por poner un ejemplo, se construye un complejo inmobiliario sobre un humedal, se tapa de cemento, ¿no?, un humedal. Eso claramente es un conflicto. Después, cuando vienen las lluvias,
se inunda completamente, hay riesgo, bueno, hay muchas dificultades, o por poner otro ejemplo, ¿no? Todo el conflicto en el campo dunar, construcciones inmobiliarias en el campo dunar, que es un ecosistema frágil, hay mucha evidencia del mundo técnico, científico, urbanista y ambiental de lo complejo que es construir en esas zonas. Entonces, cuando hay este tipo de conflictos socioambientales, eso va a los tribunales, ¿no? Están los tribunales ambientales, después está la Corte de Apelaciones, finalmente la Corte Suprema. Es todo un proceso largo, muy engorroso, y donde de alguna manera tenemos que ir actualizando, modernizando y sobre todo poniendo en práctica lo que fue el Acuerdo de Escazú, que son criterios de buenas prácticas en el acceso a la justicia ambiental. Entonces, todo lo que sea simplificar esos procesos, insisto, para las partes, ya sea para el privado como para la comunidad, y unificar criterios, que no dependa o que no haya criterios tan dispares, es una buena noticia, digamos, una buena práctica para finalmente dar certeza a todas las partes y poder ir modernizando nuestro sistema de evaluación ambiental. Es importante señalar lo que usted dice en cuanto a estas luchas que dan las organizaciones con respecto a que ciertos humedales sean declarados como tal. Lo vimos en el caso, por ejemplo, de Tunquén, que fueron años, por lo menos, de las organizaciones para que finalmente fuese estipulado como tal. De hecho, aquí en la región de Valparaíso hay 3 humedales que existen. Estamos hablando de Logotoma, Salinas de Puyalli, en la Laguna Zaino, el Copín, se suma el de Tunquén, pero también ahora está el humedal de Mantagua y el humedal del sector norte de Quilpué. ¿En qué situación están estos dos últimos? Claro, la ley establece una serie de mecanismos donde las comunidades, los municipios tienen un rol importante también, van postulando, por decir así, un determinado humedal para que sea reconocido legalmente como un humedal urbano. Eso tiene una protección especial. Hay un proceso por el cual el Ministerio de Medio Ambiente analiza el caso, los antecedentes, y finalmente se reconoce legalmente el humedal. En Chile ha crecido el número de humedales reconocidos legalmente en términos urbanos, y en la región de Valparaíso también hay varios que están postulando, por decirlo así. Y eso implica una protección especial, es decir, no se puede construir, por ejemplo, sobre ese humedal, porque se reconoce un ecosistema frágil y muy relevante para el medio ambiente, para el cambio climático en el que estamos viviendo, la crisis climática, el recurso hídrico, etcétera, y por tanto eso requiere una protección especial y hay reglas, ¿no? Porque al no haber esta ley estaba muy desregulado y dependía finalmente de la buena voluntad o no, o del buen criterio o no de un proyecto privado, de una inmobiliaria o de un municipio respecto a los permisos, por ejemplo, ¿no? De edificación, de construcción. ¿Para qué decir todo lo que estamos viviendo con el caso de socavones, digamos, en el campo dunar, con lo que hemos vivido con las últimas lluvias? Pero son ejemplos de cómo la ley tiene que ir actualizando, reconociendo y regulando de mejor manera, por ejemplo, el crecimiento del sector inmobiliario. Claro, senador, vamos a seguir ahondando en esta materia y ahora yo quiero que nos vayamos también a un tema de justicia ambiental, pero enfocado a la salud, considerando que usted tuvo una presencia en esta comisión. El 27 de junio, el delegado presidencial para la gestión de la crisis socioambiental de Concón, Quintero y Puchuncaví, Cristian Cáceres, asistió a la Comisión de Medio Ambiente, Patrimonio Natural y Cambio Climático del Consejo Regional del Valparaíso para presentar el avance de las 15 medidas mandatadas por la Corte Suprema al Gobierno para mejorar la calidad de vida en esas comunas, tomando su expertise también y su presencia en la Comisión de Salud. ¿Cuál es la señal, el diálogo que se da en torno a esto que ha sido anunciado, 15 medidas mandatadas por la Corte Suprema al Gobierno? Sí, recordemos que la Corte Suprema mandató al Estado de Chile, ¿no? Y a los gobiernos de turno, esto fue en el periodo pasado, el gobierno del expresidente Piñera, por las intoxicaciones masivas en la bahía de Quintero, Puchuncaví, un conjunto de medidas que tiene que ver con reparación, con prevención, con elevar estándares ambientales, y de ahí se han seguido una serie de trabajos. Los delegados presidenciales es un agente que tiene que ir ayudando a implementar aquello. No todo depende obviamente de una persona, sino que de un conjunto complejo de industrias. Por ejemplo, pongo un ejemplo, una medida que se tomó en este periodo
que fue el cierre de la fundición Ventana Codelco en un acuerdo con la empresa, con los trabajadores, con la comunidad, porque era una fuente histórica, ¿no? Ya aprobada científicamente de contaminación, pero no es la única. Recordemos que el cordón industrial en Quintero Puchuncaví son muchas empresas, cerca de 18 empresas, algunas de las cuales, como son tan antiguas y son anteriores a la legislación ambiental de nuestro país, ni siquiera tienen resolución de calificación ambiental y por tanto la Superintendencia de Medio Ambiente no las puede fiscalizar. Tenemos un problema con aquellas empresas antiguas y ahí hay un desafío. Yo mismo presenté un proyecto de ley con la senadora Isabel Allende que alcanzó recién una primera etapa, digamos, del trámite, y el gobierno recogió ese proyecto justamente para exigir la resolución de calificación ambiental de empresas antiguas. Ahí se requieren ciertas medidas administrativas. En mi opinión, también hay que ir cerrando otras empresas. Esto hay que hacerlo de manera gradual, con transición social, ecológica justa, con las comunidades, los trabajadores, no afectar económicamente al sector, pero por ejemplo las termoeléctricas a carbón, que son otra fuente contaminante. Pero al mismo tiempo, las que sí van a continuar tienen que ir elevando sus estándares ambientales. Tenemos como Estado la necesidad de monitorear de mejor manera las fuentes contaminantes, los umbrales. Ahí hay otra norma, que también es un proyecto que presentamos en su momento y fue avanzando, que tiene que ver con los estándares ambientales internacionales. Se habla mucho de los estándares de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que son más exigentes que la norma chilena, pero también hay otras normas de la Comunidad Europea, etcétera. Entonces, ahí el conjunto, tanto de empresas privadas como del Estado, para hacer más exigentes las normas ambientales y finalmente proteger la salud de la población. En honor al tiempo, porque pasó volando este bloque prácticamente, y para no dejarlo afuera, muy cortito, muy escueto, la ley corta de ISAPRES, y se lo voy a preguntar sencillo, ¿podría esto afectar a usuarios FONASA, sí o no? Mira, muy breve. La ley corta de ISAPRES tenía que ver con, y ya fue aprobada, con el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema, donde las ISAPRES tienen que pagar cerca de 1.500 millones de dólares a los usuarios por cobros excesivos. Pero al mismo tiempo la ley incluye la modalidad de cobertura complementaria para quienes estamos en FONASA. Y digo estamos, son 16 millones de personas que cotizamos en FONASA, estamos afiliados a FONASA, que es el Fondo Público de Salud, que no discrimina, que es sin fines de lucro, que es solidario, y donde las personas que están en FONASA pueden también atenderse en el sector privado, pagando, ¿no? Haciendo un copago, pero con convenios especiales de protección financiera. Recordemos que las personas que están en FONASA y que se atienden en la red pública, hoy día existe el copago cero, no pagan nada, pero si se atienden en el sector privado, tienen que hacer un copago, pero hay una protección especial. Yo lo viví recientemente como anécdota, simplemente hace 2 semanas tuve una operación a la rodilla, estando en FONASA pude atenderme en el sector privado, haciendo un copago, los exámenes, etcétera. El bonopad, esto le pasa a millones de personas y esto la ley lo protege. Por tanto, lo que tenemos que avanzar todavía, la ley corta no es la reforma, es una reforma integral a la salud para que el derecho a la salud sea pertinente, integral, de calidad y no dependa del bolsillo de las personas. Gracias por este tiempo, por estos minutos que fueron muy interesantes en esta materia. Ha sido un placer. Ahondaremos lo que quedó en el tintero, por supuesto, en una próxima ocasión. Vamos a estar muy contentos de tenerlo en este espacio junto a nosotros. A continuación, nos vamos a un pequeño corte comercial. Siga en sintonía, por supuesto, de 24 horas Red Valparaíso. Estado regional.